Vamos pronto. Eso. Bien. ¿Cuántos están? 4. Falta uno. En todo caso ya se ha de incorporar. Voy a compartir pantalla para eso. A ver. Bueno, les adelanté un poco más porque este PowerPoint es largo. Entonces quiero topar la parte más medular de esta presentación, porque estamos revisando el tema del socialismo, o como el modelo económico socialista, pero que tiene que ver con la filosofía. Entonces, en ese sentido, es como estamos revisando esta situación. A ver, entonces vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta antes de iniciar de la clase anterior que habíamos estado hablando, si es que tienen algunas inquietudes ustedes. No, profe. Profe, ninguno. Bueno, entonces vamos a continuar y hoy sí terminamos con este slide. A ver, voy a topar desde el modo de producción para adelante y entender mejor la cuestión del socialismo como una de las corrientes, grandes corrientes económicas, pero no es económico en realidad, porque hay que entender el socialismo como una grande filosofía, así como hay el liberalismo, una corriente también filosófica, y eso contiene pues también la parte económica, de hecho, pero no se puede restringir el pensamiento de Marx, porque estamos revisando el pensamiento de él, a un asunto esencialmente económico, porque eso es muy equivocado de hablar de la economía en Marx y a él tratarlo como economista. En realidad Marx no es un economista, él llega a la economía sí, pero él es filósofo y como filósofo pues pasa por el derecho y después llega a la economía y desarrolla la economía porque encuentra dentro de sus estudios que lo primordial en la sociedad, cómo se movían en Europa desde los siglos anteriores, es básicamente por medio de la economía. Y da en el clavo hasta el día de hoy, por eso es que la obra de Marx, toda la obra de él, es fundamental estudiarla porque solo así podemos entender el mundo de hoy y entiendo que también hacia adelante pues se seguirá estudiando este autor. Bien, entonces una de esas perspectivas dentro de la totalidad social del autor, porque él estudia la sociedad en su conjunto y de ahí que la mirada, y eso debe ser aprendizaje para nosotros cuando estudiamos algo, cuando vas a analizar algo, por ejemplo el coronavirus actual o cualquier evento que suceda, por ejemplo lo que está pasando en la sociedad ecuatoriana. El criterio básico es que hay que mirarlo en su totalidad. No se puede mirar ningún problema desde su parte individual solo, independiente, autónomo, sino que tiene que ser mirado todo fenómeno, todo asunto que se estudia desde la totalidad de las partes conectadas entre sí. Entonces, el modo de producción básicamente es uno de los aspectos que va a teorizar el autor. Entonces, veamos esto, es decir, cómo se puede entender. En general, el autor va a entender el modo de producción desde una doble perspectiva, desde la perspectiva esencialmente económica, es decir, los agentes en la sociedad lo que hacen es crear e instituir relaciones económicas, instituciones económicas, y a partir de ahí pues se crea lo que se va a llamar la estructura o superestructura de la sociedad. Entonces son dos elementos que hay que considerarlos cuando se estudia pues el modo de producción, que es
la estructura de la sociedad y la superestructura de la sociedad. En la estructura de la sociedad se encuentran pues aquellas instituciones básicamente económicas, es decir, el modo de producción capitalista, y en la superestructura de la sociedad, en cambio, tiene que ver con las leyes, con la política, con la ideología, con los aparatos del Estado, entre otros elementos que forman parte de la superestructura de la sociedad. Pero los dos elementos, es decir, la estructura como la superestructura, están imbricados, es decir, están interrelacionados entre sí. Y cuando estudiamos, pues, el modo de producción capitalista, pues hay que estudiar en esas dos relaciones de estructura y de superestructura de la sociedad, porque las dos se corresponden, se interrelacionan entre sí. Entonces, mire, este es un primer elemento que hay que entender del modo de producción. Un segundo elemento es también entender las fuerzas productivas de la sociedad y las relaciones sociales de producción. Cuando se juntan estos dos elementos, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, estamos hablando ya de un modo de producción. Pero en el caso del capitalismo hay que entender que las relaciones sociales de producción son asimétricas, son de desigualdad, son relaciones básicamente de explotación del trabajador, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues hay que hablar de modo de producción capitalista. A ver, esto, ya, entonces ahí tenemos, miren, dos elementos que estaba diciendo, fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. ¿Qué se entiende por fuerzas productivas? A ver, esto es importante, es un concepto clave de la economía política, como también en las ciencias sociales en general, entender estos dos conceptos. A ver, se entiende por fuerzas productivas de manera muy así rápida, los bienes que produce, por ejemplo, la naturaleza, como la tierra, como los productos que se generan en la naturaleza, por ejemplo, las frutas, o qué sé yo, los minerales, el petróleo, el agua, etcétera. Todo eso son bienes de la naturaleza que están ahí. Entonces, todo eso es parte de las fuerzas productivas. También hay que entender que las herramientas, los instrumentos que el ser humano crea, como la tecnología, por ejemplo, son también parte de las fuerzas productivas porque son los seres humanos que crean esas y sirven para el uso que se le va a dar también dentro de la creación de la riqueza. Entonces, hablar de bienes y la riqueza social que implica también las personas que trabajan, porque el trabajo es la riqueza, entonces el trabajo humano corresponde al conjunto de la sociedad, corresponde al conjunto de la comunidad y por lo tanto la riqueza es social. Entonces, en este sentido se habla de que la cantidad de bienes y riqueza social que una comunidad es capaz de producir en un momento dado, pues le pertenece a ese conjunto de pueblo, de sociedad, de conglomerado humano, o a la comunidad en general le pertenece eso porque es parte incluso de la misma naturaleza también. Entonces, eso se llama fuerzas productivas. En cambio, las relaciones de producción son aquellas relaciones que se establecen entre las personas en la esfera esencialmente económica cuando se está trabajando. Es decir, han existido en la historia de la humanidad, pues, varias formas o modos de producción y de relaciones de producción también. Por ejemplo, el esclavismo es una relación de producción y es un modo también de producción en el sentido de que, es decir, existen los esclavos y están comandados bajo un dueño, bajo un amo. Por eso es que la relación amo-esclavo, pues, en épocas históricas es fundamental. Si citamos como ejemplo, vamos a ver el caso de los egipcios, por decir, o los africanos. Cuando los españoles los traen a América, pues vienen en términos de esclavos. Es decir, dependen de un patrón que ese patrón ha comprado a los esclavos negros para que trabajen pues en actividades en este continente, dado que la población indígena había sido diezmada por ejemplo, ahí ya tenemos
enfermedades como la viruela, la gripe mismo, que diezmaron la población indígena, y por eso es que los españoles y portugueses creyeron conveniente traer a los esclavos negros en vista de que eran más fuertes que los mismos indígenas. Bueno, y los trajeron en calidad de esclavo. Entonces, miren, ahí hay una relación relación social de producción. Es decir, ¿para qué vienen los digamos, los africanos esclavizados? Sencillamente para trabajar, por ejemplo, en los cañaverales, que pertenecían a muchos de ellos pertenecieron a la iglesia. Por ejemplo, aquí en la zona norte, lo que ahora corresponde a la zona del Chota, pues mire, esa zona era una zona cañaveral, y ahí trajeron, algunos dicen que vinieron estos negros de Colombia, y otros dicen que vinieron propiamente de Esmeraldas. De todas maneras, ahí hay una historia. Y a trabajar en la hacienda, pues era un cañaveral, eso que pertenecía a la iglesia jesuita, o a los jesuitas, en calidad de esclavos. Bueno, y desde ahí pues tenemos los del Chota que viven en esa zona. Entonces, pero la idea aquí es un poco entender que hay relaciones ahí sociales entre el amo y el esclavo, ¿sí? Y los esclavos que trabajan para el amo, bajo dependencia absoluta, solamente por un poco de comida para que puedan cuidar el cuerpo y seguir trabajando y produciendo. Entonces, esa es una manera de entender. Otra manera de entender las relaciones de producción, también podemos hablar, por ejemplo, en Europa del feudalismo, es decir, donde existe el señor feudal que tiene dentro de las tierras a los súbditos, es decir, a campesinos que cultivan las tierras y son tierras comunales, y que después, pues, el señor feudal se va a ir apropiando de esas tierras también, y los campesinos van quedando sin tierras y sin trabajo. Y por eso es que ese es un factor, por ejemplo, de que los campesinos van a ir a buscar en la ciudad trabajo, y bueno, y el capitalista, pues, es decir, el señor feudal, que ya es capitalista, de hecho, pues va a tener mucha gente a su disposición porque están vagos, es decir, no trabajan todavía, y porque han sido despojados, básicamente. Por eso es que ahí hay que entender que hay un despojo del campesino. Bueno, y va a parar en la ciudad, como ahora también. Es decir, ahora los campesinos son despojados de sus tierras y van a parar a la ciudad, y bueno, y tenemos las ciudades grandes, y si no, pues hay que estudiar la historia del Ecuador, y uno termina dándose cuenta de eso. A ver, pero yo lo que quiero destacar es ahí que ahí hay relaciones, por ejemplo, sociales de producción. Es decir, el señor feudal eh, este, no compra siquiera, porque ni compra siquiera fuerza de trabajo, sino que más bien la impone él, sus políticas, para que el súbdito pues pueda trabajar en esas haciendas. Lo mismo pasó en este continente cuando llegan los españoles y establecen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los centros de, de trabajo, para que vayan ahí a trabajar en manos de los hacendados, pues el indígena. Entonces, ahí vamos a tener entonces, mire, otra forma de relación social de producción. Bien. Las relaciones sociales de producción, a ver, entonces estamos despejando este concepto, se sostienen en las relaciones de propiedad. Es decir, ya existe, de hecho, la propiedad privada. Entonces, en ese ámbito o en ese contexto, es decir, el dueño, pues, lo que hace es buscar trabajadores para que vayan a trabajar para él. Ese es un elemento. Otro elemento de las relaciones sociales de producción es que determina clases sociales, es decir, ahí se van generando ya las clases sociales, porque el trabajador o el operario resulta que entrega su fuerza de trabajo vivo a cambio, digamos, ya de un salario que le va a pagar el capitalista. Entonces aquí vamos a hablar de capitalista para adelante y de obrero también, que es no capitalista, un poco para seguir la explicación y entendernos mejor. Entonces, miren, esa relación de capitalista y obrero, pues se establecen ya clases sociales. El
capitalista que se apropia de la energía, de la fuerza de trabajo vivo del trabajador, y esa es su ganancia y esa es su riqueza. No así el trabajador o el obrero, que en cambio tiene que seguir trabajando por toda su vida para mantenerse, es decir, para sobrevivir, y luego seguir trabajando. Entonces, ahí se determinan las clases sociales. Por eso es que cuando uno quiere entender qué son las clases sociales en el mundo y en el Ecuador también, pues tiene que entender estas relaciones de producción, porque ahí es donde se establecen las clases también. Por eso es que las clases sociales pues son producto histórico, es decir, no es una cuestión de si uno quiere o no quiere que existan, no, lo que pasa es que en la sociedad se producen y eso viene por la misma economía, quien concentra la economía en sus manos. ¿Qué más? Entonces, en las relaciones sociales de producción se manifiestan en todas las esferas de la vida social. Es decir, están en cualquier ámbito de modo de producción que decíamos. Por ejemplo, me faltó decirles, hay otros modos como el modo, por ejemplo, de producción este, capitalista mismo, donde se establece estas relaciones de dependencia, relaciones de explotación y de superexplotación del trabajador. Tipos de relaciones sociales de producción. Entonces aquí tenemos, miren, relaciones sociales de explotación que están basadas en la propiedad privada de los medios de producción. Entonces aquí, miren, hay un elemento que hay que ya caracterizar. Es decir, para entender estas relaciones, quiere decir que el capitalista es el que tiene en sus manos los medios de producción. En cambio, el trabajador pues no tiene medios de producción. Ahora, ¿qué son los medios de producción? Generalmente los medios de producción son, por ejemplo, la tecnología, es el dinero también, debe tener una gran masa de dinero el capitalista para poder comprar fuerza de trabajo y medios de producción. ¿Qué otros medios de producción son? Pues también las técnicas que se pueden utilizar y sobre todo son las herramientas que debe tener en sus manos. En esas relaciones se establecen relaciones de esclavitud, como les decía hace momento, y les puse el ejemplo de la negritud. Hay relaciones de servidumbre, como son las relaciones que también les puse tanto en Europa como en esta región de ese continente, que se establecen entre las relaciones de los indígenas y los afro, que se encuentran en relaciones de servidumbre respecto del latifundista o del hacendado, ¿sí? Y tenemos las relaciones capitalistas, que son las que ya nombré. Pero como existen otros modos de producción, por ejemplo, existen otros modos de producción como el modo de producción socialista o el modo de producción comunista, que en realidad el comunista no existe aún, nunca se ha dado tampoco, entonces no se puede hablar mucho, pero en términos teóricos se podría decir que podrían ser. Bueno, entendiendo en lugares donde se ha practicado y se practica aún estas relaciones, pues hay un elemento importante en las relaciones socialistas, por ejemplo, las relaciones de cooperación. Este punto parte también de un punto de vista filosófico en el que se piensa que el ser humano es primero sociable, es social por naturaleza y no egoísta, sino en el sentido de que siempre es altruista, es decir, no hay maldad en este ser humano. Lo que pasa es que la sociedad pues lo va volviendo malo. Por ejemplo, Bakunin decía eso, que el hombre nace libre, nace también sociable, es sociable en realidad, o es social por su propia manera de ser desde que viene al mundo, pero la sociedad lo corrompe y vuelve como es la sociedad, es decir, de ahí se daña en realidad. Es decir, esta es una posición que se viene desarrollando también en la filosofía, de que el ser humano pues es cooperativo, busca el bien de todos, es altruista, es generoso, recíproco, solidario, entre otras maneras de decir. Bien, entonces estas relaciones pues se crean en la cooperación.
Ejemplos de sociedades recíprocas son, por ejemplo, las sociedades antiguas, como las aborígenes, que sean en África o en Europa o en América o en la China o en la India. Es decir, son sociedades básicamente de relaciones recíprocas. Y también al hablar de una sociedad comunista, pues estaría hablando de una sociedad sin clases, pero bueno, esa es una utopía. Explico la palabra utopía. Utopía significa básicamente un horizonte que está como lejano a nosotros. Es como decir, a ver, si queremos ir al volcán Cotopaxi y estamos de aquí mirando ese volcán y vemos ahí un horizonte y tenemos mucho deseo de ir hasta allá, pues, bueno, y nos está llamando esa meta y dice, a ver, en algún momento yo me voy a ir hasta allá. Bueno, y es el deseo, y uno dice, a ver, hace planes para irse con los amigos, tiene que tomar un carro, un buen carro para poder llegar hasta allá. Pero resulta que cuando llegas allá, el horizonte se acabó, sino que está más allá, todavía se te escapó. O sea, miras desde el Cotopaxi, miras otro horizonte más al fondo. Esa es una utopía, así es parecido a una utopía. Una utopía en la vida significa eso, es decir, uno tiene una utopía para adelante, es como una meta que está allá adelante, que quieres lograrla, pero mientras vas caminando resulta que se te va yendo la meta también, es decir, se te alarga y no la logras alcanzar porque se te alejó más. Pero esa meta justamente es te empuja, es el motor, digamos, del deseo y del impulso para lograr esa meta. Entonces, mira, eso es muy importante en la filosofía y en la ciencia también, porque si no fuera por eso, pues las sociedades estarían estancadas y no mirarían hacia adelante ni se desarrollarían. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de utopía que tienen los científicos de la NASA. Los científicos de la NASA, la utopía es expandirse por el cosmos, descubrir más planetas, exoplanetas, estudiar las galaxias, etcétera. Y están creando instrumentos, telescopios sofisticadísimos o radiotelescopios también para escuchar sonidos lejanos a millones de años luz y lo están haciendo. Entonces, mire, esa es una utopía. Entonces, ves, las utopías son las que te jalan, las que te impulsan, te llaman y te dicen, ven, mira, ven, ven, y tú avanzas y resulta que cada vez que avanzas, pues se te va yendo más allá la utopía. Pero eso no es negativo, eso es positivo, justamente para las personas que en el mundo han desarrollado mucho su capacidad y han trabajado por su utopía, pues son esas personas bien grandes que encontramos en la humanidad, como Einstein, por ejemplo, y así entre otros. Entonces, mira, hablar de futura sociedad sin clases, pues es una utopía, pero es una utopía que de hecho la estamos buscando, porque no podemos seguir en la ruta que estamos en este momento, dado que ya sabemos, y eso lo sabemos ya desde el siglo XIX se sabía que la ruta del capitalismo no es la mejor, porque además crea entropía. A ver, aquí aparece una palabra, tal vez no la han escuchado ustedes, pero una entropía es una fuerza negativa que se desarrolla por ejemplo, les voy a ver, poner un ejemplo. Mira, cuando tú estás trabajando en una institución y en esa institución las relaciones relaciones humanas empiezan a entrar en conflicto, en desasosiego. Es decir, no hay acuerdos. La gente ya no trabaja por motivos, no está motivada, sino que trabaja, por ejemplo, solo por recibir un sueldo mensualmente. O trabaja porque ya no tiene más que hacer, es decir, en el sentido de que el patrón, como dice la gente, es bravo. Entonces la gente no está motivada para trabajar, solo trabaja más o menos como para ganarse el sueldo mensualmente. Y hay un conflicto interno en esa institución. Entonces, mire, ese conflicto va generando unas energías negativas en lugar de ser positivas. Entonces, entras en un proceso entrópico. Esa es la entropía. Una fuerza negativa
que termina, digamos, en un asunto que los resultados finales no sirven, son inservibles y son dañinos. Pongamos otro ejemplo de entropía, es como el caso de ahora, por ejemplo, la humanidad y el planeta Tierra. El planeta Tierra es limitado, el planeta Tierra no es ilimitado. El planeta tiene una órbita fija, en el sentido de que tiene un entorno, por ejemplo, para el aire, para la atmósfera, la estratosfera, para el agua, para la misma tierra, para los animales, para las plantas y la misma naturaleza. Es decir, es limitado eso. Por eso es que en la economía, cuando hablan de recursos escasos, pues de alguna manera es interesante porque están hablando de que en verdad hay escasez de recursos. Es decir, son limitados más bien. Entonces, miren, pero ¿qué está pasando en el planeta Tierra? El planeta Tierra cada vez está entrando en un proceso entrópico, es decir, de degradación. Se está degradando el ambiente, los seres humanos también están degradados. Ahora mismo estaba leyendo cómo los Estados Unidos, incluso voy a ver cómo dice, por ejemplo, como es una noticia que me hicieron llegar en la que, y les voy a leer porque me parece que es importante para ustedes tener este dato. Miren, el dato es el siguiente y eso nos causa malestar, nos causa ira incluso para nosotros los latinoamericanos. Miren, en un diario del 26 de abril del 2018 que se llama contrainfo.com se dice, mire, Estados Unidos pretende instalar en la Amazonía laboratorios biológicos con fines militares. Esto lo escribe Rodrigo Bernardo Ortega y él dice, en pasadas entregas mostramos el peligroso proyecto que tiene el gobierno de Estados Unidos para el control territorial a través de laboratorios biológicos estratégicamente ubicados. En efecto, salvo en Australia, la Casa Blanca tiene centros de investigación en virus y bacterias en todos los continentes. Entonces, miren, incluso aquí, bueno, el artículo también dice, llama la atención el plan para acercar a Rusia, pues según denuncias hechas por el Kremlin, Estados Unidos tiene laboratorios en Georgia, Ucrania, Kazajistán. Todas estas son repúblicas de la ex Unión Soviética que comparten frontera con Rusia. Entonces, miren, solo por contarles, eso es parte de la entropía ya. Es decir, crear bacterias o virus como ya lo han venido haciendo para liquidar a las personas. Por ejemplo, en el Plan Colombia hubo, les cuento, el glifosato que se expandió en las fronteras entre Ecuador y Colombia. Eso dañó las plantaciones y dañó a muchas personas también porque era veneno. Entonces, mira, todo eso causa efectos en la naturaleza y por eso es que la naturaleza se está revelando justamente. Bueno, en todo caso, me detengo yo porque podría seguir hablando de eso, pero es para decir, miren lo que significa la entropía. Espero que me hayan comprendido ustedes qué es el concepto de entropía. Es un concepto negativo en realidad de las fuerzas que se van generando en cualquier ambiente. Las fuerzas productivas dependen de relaciones sociales de producción, dependen de los medios de trabajo y también de la tecnología. El crecimiento de las fuerzas productivas, a ver, es decir, los medios de trabajo y la tecnología dan origen al crecimiento de fuerzas productivas y en ese sentido también habrían cambios en las relaciones de producción, es decir, en esas relaciones que se establecen entre personas y con el capitalista. Y se originaría entonces una modificación de la sociedad. Veamos aquí esto de la superestructura jurídico-política. Es decir, a ver, entonces recordando el modo de producción, decíamos que tiene una parte que se llama superestructura de la sociedad. En esa superestructura, pues, están las leyes, sí, las normas, está el Estado mismo, está la religión, por ejemplo, están los medios de comunicación, están la ideología, las creencias,
que terminan finalmente justificando esa superestructura de la sociedad. Entonces, mira, ahí se señala los contenidos, es decir, instituciones y leyes, el Estado, por supuesto, que es importante, y los autores que explican esto, como en el caso de Hegel y el caso de Marx mismo. También hay que entender, a ver, que en todo proceso social, en todo proceso incluso natural, pues hay contradicciones. Es decir, hay una contradicción, hay la ley que se llama de la contradicción. La ley de la contradicción se entiende como un aspecto, una característica propia de las cosas, propio de los procesos, propio de los cambios sociales. Es decir, eso es inherente, es parte de. Por ejemplo, el hecho de vivir implica morir, o sea, fenecer más bien, más que morir. Fenecer quiere decir que algo que inicia pues tiene que terminar, es contingente. Un proceso debe iniciar, se desarrolla y finalmente fenece, porque es contingente. Un automóvil viene nuevito porque es trabajado, ese auto es confeccionado. Una vez que llega al concesionario o al dueño, perdón, a la empresa que va a ser vendido, el consumidor va, lo compra y el carro ya empieza a devaluarse solito. Y entonces empieza a perder valor y cuanto más uso se le da es peor. Es decir, empieza a fenecer, sencillamente eso es una ley de la vida misma. Lo mismo pasa con las sociedades. Las sociedades, por la ley de la contradicción, pues nacen y después se desarrollan, llegan a un punto álgido y después decrecen y mueren. Así han sido las sociedades en la humanidad y van creciendo. Lo mismo pasa con el capitalismo. El capitalismo empezó, el que conocemos, en el siglo XVI, con el mercantilismo, tuvo su auge hacia el siglo XVIII y en el siglo XIX empezó a bajar y ahora sí está a pique. Por ejemplo, la crisis del año 2008 ha sido una de las grandes crisis últimas que ha tenido el capitalismo, que empezó a desmoronarse y en este momento es peor la cosa. Es decir, en este momento estamos en jaque con la pandemia porque eso también es parte del mismo sistema. Es decir, si bien es cierto, viene por la naturaleza, pero hay que entender que en la naturaleza, como está siendo asediada, la naturaleza está siendo topada y ahí hay modificaciones biológicas, también en los animales y en las plantas también. Entonces la naturaleza también se está revirtiendo y está yéndose ya en contra de nosotros. Eso es también culpa del sistema. Por lo tanto, miren, la crisis está llegando a un límite muy feo, es decir, nos ha puesto en jaque. Por eso yo digo que la próxima pandemia o algo que no suceda será fatal porque nos pondrá jaque mate. Ya, sí, pero ahora estamos en jaque, que todavía tenemos chance. Ustedes que saben ajedrez, saben lo que significa eso. Bueno, entonces mire, el concepto de contradicción es muy importante en el estudio de las ciencias sociales, en el estudio de la sociedad y, por supuesto, de la economía. Por ejemplo, el capitalismo. ¿Cuál es la contradicción del capitalismo? A ver, para entender eso. Pues el capitalismo tiene su propia contradicción hacia adentro, que es la crisis que tiene. Es decir, el capitalismo no puede parar, tiene que expandirse porque es incontrolable. Pero en esa expansión tiene su propia muerte, es decir, a sí mismo se va matando. La otra contradicción del capitalista es el trabajador. Es decir, mientras el uno se apropia de la riqueza del trabajador, el trabajador resulta que recibe un salario y se contrapone al capitalista porque no está de acuerdo, porque le están robando su fuerza de trabajo. Entonces, mira, ahí hay una contradicción entre capitalista y obrero. Otra contradicción del capitalismo, pues son las fuerzas productivas mismos y las relaciones de producción, que van generando más riqueza a costillas del trabajador y eso revienta en algún momento, ¿sí? Entonces, el capitalismo tiene sus propias contradicciones.
Bueno, entonces mire el concepto de contradicción. A ver, veamos qué dice Hegel sobre esta contradicción. Hegel primero es un idealista. Se entiende por idealista siempre un autor que él cree que lo real son las ideas y la realidad pues es solo apariencia. Por ejemplo, Platón, este filósofo griego, pues pensaba eso. Pero Hegel también es un idealista. Entonces, para él, las contradicciones, dice, se dan en el pensamiento, no en la realidad. Es decir, para él, las contradicciones están en el pensamiento. Es como decir, te haces nudos en el pensamiento, te exasperas en el pensamiento, entras en unas crisis de pensamiento, pero no en la realidad. Entonces, mira, esa posición es idealista. En cambio, Marx, él no es idealista, sino todo lo contrario. Más bien, él es un materialista en el sentido, hay que entender materialista en el sentido de que el origen de la vida está en la materia. La materia es compleja y es viva a la vez. Entonces, esa materia es la que se desarrolla. Por eso es que la persona humana y el cosmos y el universo, pues nacen de la misma materia y ahí se desarrolla todo, la vida misma. Entonces, en ese sentido hay que entender materialismo, porque algunos creen que materialismo es una persona atea por sí mismo. Eso no es materialismo. Eso se puede también decir del rico o del que no cree en cosas. Sí, pero Marx más bien arranca desde la perspectiva de qué es la materia. Entonces, él dice que las contradicciones se dan en la infraestructura, es decir, en la empresa capitalista, en la economía capitalista. Esa es la infraestructura y estas se expresan en todas las esferas de la totalidad social, o sea, de las relaciones sociales. Por eso es que para Marx, para explicar la sociedad hay que empezar siempre desde el punto de vista de la economía, ¿sí? Y hablar de economía es el capitalismo propiamente. A ver, los modos de producción en la historia. Bueno, ahí tenemos, miren, solamente para señalarlos. Entonces tenemos el esclavista, tenemos el feudalista, tenemos el capitalista y tenemos el socialista. Es decir, esos serían los modos de producción que se han generado en la historia. También yo diría, por ejemplo, en este continente, pues hemos tenido el modo de producción comunal basado en la comunidad. Y eso está todavía vigente, es parte de nuestros pueblos, ¿sí? Pero como estamos estudiando el pensamiento de Marx, pues él solo identificó eso. Bueno, él identificó también el modo de producción asiático, que algunos decían que es parecido al de este continente, pero en realidad son distintos. Bueno, creo que hemos llegado entonces, mire, al fin de esta presentación. A ver. Listo. A ver, jóvenes, entonces, preguntas o ustedes digan, a ver, puntos de vista. Yo una pregunta, Inge. ¿Quién es? Jaime Bonilla. ¿Jaime? Sí. Ya, Jaime, a ver, ¿qué dice Jaime? Cuénteme. El momento que ustedes hablaban sobre una infraestructura económica, no le entendía a qué se refería bien. Puedes preguntarme de nuevo porque está interrumpida la señal y no te capté hay una interrupción, algo pasó ahí. Ahí me escucha, Inge. A ver, sí, diga, a ver. Usted habló sobre la infraestructura económica Ya. en el modo de producción. ¿A qué se refería, Inge? A ver, se llama infraestructura. A ver, este es un término de Marx, es decir, son complementarios. Entonces, mira, para poder entender, es infraestructura y superestructura, ¿sí? Hay que considerarlos a los dos. Son dos conceptos más bien pedagógicos que usa el autor, porque en la realidad es mucho más complejo eso, pero él para poder hacerse entender habla de infraestructura y superestructura. A ver, la infraestructura básicamente es
la composición en la sociedad de los agentes económicos, es decir, empresariales, llamémosle, que controlan la economía, sobre todo privada, porque hay que entender que el capitalismo está basado en la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, no se puede entender el capitalismo sin eso. El capitalismo, por su propia manera de ser, como modo de producción, pues controla los medios de producción y controla la fuerza de trabajo vivo. Entonces, ¿quién trabaja para una empresa? Entonces, ahí, a ver, la infraestructura se refiere a la economía empresarial, a la economía privada, a la economía en el capitalismo que controla medios de producción y también fuerza de trabajo. Ahora, esos medios de producción son privados, es decir, le pertenecen al capitalista, como también la fuerza de trabajo le pertenece también al capitalista. ¿Por qué le pertenece lo uno y lo otro? Porque el capitalista compra medios de producción, por ejemplo, compra tecnología, compra herramientas, compra elementos que le ayuden, digamos, para producir más, todo aquello que necesita para la producción. Todo eso se llama medios de producción. Pero también el capitalista compra la fuerza de trabajo, es decir, él requiere de trabajadores que están a su servicio y compra pues con el dinero que tiene, porque tiene una gran masa de dinero, y esto es importante también entender, no se puede entender un capitalista sin una masa de dinero inicial, ¿sí? En cambio, no se puede hablar de un capitalista, por ejemplo, de un campesino o de un tendero o de una empresa pequeñita que está arrancando para trabajar, pues, pero arranca con mucho esfuerzo y no tiene esa masa de dinero. Es decir, ese no es capitalista, ¿sí? Entonces, hago esta diferencia porque de pronto ustedes podrían entender que todo el mundo es capitalista. No, no. Capitalista se entiende una persona que tiene una gran masa de dinero para poder comprar medios de producción y fuerza de trabajo, ¿sí? A ese se le llama capitalista. Entonces, en el lenguaje de la economía política, cuando estamos hablando o cuando un profesor les está hablando de, del capitalista, pues hay que entender en esos términos. Es decir, no todo el mundo es capitalista, no. Por eso decía, un tendero o alguien que pone un pequeño negocio con mucho esfuerzo, pidiendo plata en el banco, ese no es capitalista, ¿sí? Él está haciendo un emprendimiento, de hecho, pero no es capitalista. Entonces, capitalista es aquel que tiene una gran masa de dinero y tiene la capacidad para comprar medios de producción y también fuerza de trabajo humana. Entonces, al comprar, mira, medios de producción y fuerza de trabajo humana, pues ya estamos hablando de que son objetos de compra y venta, ¿sí? Entonces, el obrero vende su fuerza de trabajo y por lo tanto se convierte en mercancía también. Lo mismo que los medios de producción son parte de la mercancía. Es decir, ¿qué es una mercancía? Una mercancía es un producto elaborado, una cosa, un objeto que debe ser intercambiado en el mercado por dinero o por más dinero. Entonces, ese es digamos, una mercancía. Entonces, retornando a la pregunta que tú me haces, cuando estamos hablando de infraestructura, es todos los componentes en la sociedad eh, que tiene que ver con la economía desde el punto de vista privado, quién tiene medios de producción y fuerza de trabajo. Esos son, digamos, los que mueven la economía en términos capitalistas y entran dentro del proceso capitalista, porque el capitalismo empieza con la producción, luego sigue con la venta de la producción y luego tiene que volver a comprar nuevamente mercancías, es decir, con lo que ha vendido, porque en lo que vende, digamos, tiene una gran plusvalía, es decir, un excedente económico y tiene que proseguir así, porque no puede parar tampoco, en vista de que el momento que para entra en crisis. Por eso es que el capitalismo ya como sistema, pues no puede pararse y el momento que se para entra en crisis. Y la crisis siempre es violenta, la crisis
revienta y tiene que ser, generalmente las crisis han sido resueltas por la guerra, por ejemplo, ese es un elemento. Otro elemento que entra en juego en la crisis han sido, por ejemplo, las revoluciones también, o también habla Malthus de las pandemias, o más bien las epidemias, él habla, que han existido a lo largo de la humanidad, sobre todo desde el siglo XVI, que se nombra más, porque ahí empieza a aparecer ya las epidemias que se van globalizando. Bueno, y como esta que ahora es la peor cita que hemos tenido en la humanidad y no sabemos cuándo va a parar y hasta dónde matará gente. Los datos, por ejemplo, que presenta el gobierno del Ecuador son catastróficos. Dice que el 60% de la población ecuatoriana se infectará del virus. Imagínate, ¿quiénes están en el 60%? ¿Será Jaime, será Sebastián, seré yo? No se sabe. O sea, depende mucho de cuánto logremos sobrevivir, ¿sí? Entonces, bien grave. Ahora, 60% es bastante en una población de 17 millones de habitantes. Imagínense lo que significa eso. Entonces, mira, para retornar a la pregunta que me haces, la infraestructura básicamente es la base económica de la sociedad, ¿sí? Esa base económica está respaldada, apoyada, justificada por lo que se llama la superestructura de la sociedad. Ahora, ¿qué está dentro de esa superestructura? Es decir, no se puede entender la base económica de la sociedad sin la superestructura. En la superestructura se encuentran, por ejemplo, lo que veíamos antes, está el Estado. El Estado es una mediación, fue creado para eso desde el siglo XVI, el Estado moderno, fue creado por las burguesías de aquellas épocas, porque sin el Estado pues no podían expandirse ni expandir el capitalismo hasta el día de hoy. Entonces el Estado es primordial, es fundamental para las clases burguesas de todos los países. Y en el caso ecuatoriano también para las oligarquías. En Ecuador podemos hablar de clase burguesa oligárquica, básicamente. Oligárquica porque vienen de épocas de siglos anteriores que controlaron las haciendas, la tierra en el Ecuador, por eso se llama oligárquicas. Entre esas, pues ahí encontramos, por ejemplo, quiénes eran los grandes terratenientes. Generalmente estaban parte de la Iglesia Católica, o la Iglesia era terrateniente, pero también habían otros terratenientes dueños de grandes extensiones territoriales. Por ejemplo, lo que hoy son provincias casi correspondían a esas personas que controlaban esas tierras. Y dentro de esas tierras, pues existía gente, como eran los indígenas o poblaciones negras también. Bueno, y eso paulatinamente se fue rompiendo a lo largo de los siglos anteriores y hemos llegado pues a eso del año 60 más o menos, con las dos reformas agrarias que existieron, 63 y 72. Mira, se lograron romper de algún modo algo, pero no del todo. Bueno, y todavía tenemos, esos hacendados pues se convirtieron ahora que son en banqueros o son también grandes empresarios en el Ecuador y que controlan la economía ecuatoriana. Bien, entre esos, por ejemplo, el mismo Álvaro Noboa, podríamos decir que viene de esa misma línea. Entonces, mire, el Estado es parte de la infraestructura fundamental. Por eso es que entre la economía y la política, pues son dos hermanos siameses. No se los puede separar. Y de ahí que hay grandes intereses ahí, pues. Y ahí si tú puedes fijarte en el Estado ecuatoriano actual. ¿Por qué crees que pelean por el poder político? Porque la economía y el control del Estado es fundamental. Ese es uno. Otro, en la superestructura, por ejemplo, las leyes, las normas. Las normas son fundamentales porque alguien debe crearlas y generalmente son creadas por los mismos que controlan el Estado. ¿Sí? Entonces son ellos que deben crear las leyes para poder tener el control normativo de leyes secundarias y de establecimiento pues, de reglamentos, de instructivos, de aplicación misma de la ley en cualquier sociedad o en cualquier estado. Entonces las leyes forman parte de la superestructura también de la sociedad. ¿Qué más forma parte de la superestructura que es fundamental para la infraestructura o para la base económica? Es, por ejemplo, la religión. La religión cumple un papel fundamental porque termina justificando desde el punto de vista religioso, es decir, en nombre de Dios,
termina justificando también que esas relaciones son correctas, que están bien. Por ejemplo, en el pasado decían que Dios quería la pobreza y que los pobres pues son indispensables para que pueda existir religión también. Y que Dios quería la pobreza, por lo tanto, pues los pobres vienen por naturaleza, están en la tierra por naturaleza, y por lo tanto ahí no hay nada que hacer, es decir, hay que dejarles que sigan así, pues lo que se puede hacer es ayudarles ahí con caridad, y es decir, caridad significa creándoles, por ejemplo, bonos o entregándoles un poco de dinero. Adam Smith, por ejemplo, decía eso, el Estado tiene que hacer asistencia social. Bueno, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Si ustedes vean, por ejemplo, lo que hace el gobierno del Ecuador, entregando los bonos que llaman de desarrollo. Bueno, y es para mantener las cosas como están. Pero, a ver, estaba hablando entonces del punto de vista religioso. La religión además tiene otros problemas. La religión es pacifista porque también, es decir, con eso de que vas a ir al más allá, de que tienes un paraíso y te promete el paraíso, pues entonces aquí en la tierra no hay nada que hacer. Hay que esperar nomás que te mueras y seguramente así vas para allá. Entonces, eso es de mínimo esfuerzo, de no hay que hacer nada. Y claro, y tienes una población milagrera, básicamente, es decir, todo esperas que te caiga del maná del cielo y te pasas rezando probablemente todo el tiempo, como de hecho hace, por ejemplo, el Papa y la Iglesia hacen generalmente así, o las iglesias en general hacen eso, todo el tiempo rezando para que, bueno, Dios obre, pero no hacen nada. Entonces, mira lo que significa eso. Bueno, y ahí hay mucha tela que cortar cuando hablamos de cuestiones religiosas. Por eso el mismo Marx, hablando de la religión de Europa, de la época de él, el siglo XIX, él decía que la religión es el opio del pueblo. ¿Qué más? Por ejemplo, ya, viene la parte ideológica. Mira, ese es otro elemento, la ideología. La ideología, pues, es un elemento de, asimismo, de manipulación, de, podríamos decir, de demagogia, del uso de las creencias, de hacerle creer a la gente cosas que no son ciertas, pero que la gente la cree como verdades. Un ejemplo de eso te podría decir, mira, los mismos medios de comunicación han hecho en la historia de la humanidad, pues eso, el uso de la palabra, pues tiene ese efecto. Es decir, cuando usamos la palabra, pues podemos manipular la palabra, porque la palabra tú le puedes dar la vuelta como quieras y puedes usar la palabra como quieras, ¿sí? Entonces, hay formas ideológicas ahí. Entonces, toda forma ideológica es falsa en realidad. Y te ponía el ejemplo de los medios de comunicación social que hacen ese trabajito. Y están hechos para eso. Y los periodistas, bueno, pues tienen que hacer ese trabajo porque son ellos los encargados de llevar adelante la parte ideológica. Y si usas la propaganda es peor todavía, porque la propaganda está direccionada justamente a convencer, al convencimiento de la población. Así como haces publicidad, por ejemplo, de un producto, la idea final del producto, ¿qué es? Convencer al consumidor para que compre el producto. Entonces hay que inventar todas las formas que sean para convencer y que compre. Esa es la publicidad. Pero la propaganda cumple ese mismo papel, es decir, la propaganda significa crear en el otro, en el oyente, pues convencerlo, aunque sea mentira lo que se le dice, pero que él crea que eso es verdad. Y bueno, y así lo puedes manipular. Y no solo eso, puedes crear en la población, por ejemplo, el miedo. El miedo sabemos desde la psicología que es paralizante, es decir, el miedo paraliza porque tiene un efecto psicológico fuertísimo en la gente. Entonces, el que sabe de eso, pues dice hay que crear miedo en la población. Bueno, entonces tiene que inventar, decir, la comunicación, orientarla, me refiero al medio de comunicación, orientarlo hacia eso para paralizar a la gente y a la población. Así no puede reaccionar. ¿Sí? Es, por ejemplo, lo que nos está pasando ahora. Miren, estos días existe una gran carga de miedo de la población por el contagio. Pero vaya a ver lo que están haciendo el gobierno. El gobierno lo que está haciendo es, mire, quitó millones de dólares para la educación superior, desde, me parece, a ver, la Universidad de Guayaquil, como 98 millones, de ahí para abajo, para todas las otras universidades.
incluyendo la Salesiana, porque la Salesiana es una universidad cofinanciada, es decir, ahora ya no hay plata para educación. Y así, entonces, y luego también sacaron profesores, están sacando profesores, están cerrando escuelas. Entonces, mira, todo eso tiene que ver entonces con el tema de la paralización de la educación, es decir, nos están conduciendo a mayor pobreza. Mientras tanto, el gobierno también está pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional y no se sabe qué va a pasar con ese dinero, quién lo va a manejar y cómo lo van a manejar también. Y de otro lado se está recortando presupuestos para todo, para los sectores, sobre todo en educación, en políticas sociales y en políticas de salud igual. Entonces mira cómo está la cosa. O sea, aprovechándose del miedo, porque la gente sabe que no reacciona aún, no estamos reaccionando tampoco, porque estamos con el miedo paralizados dentro de cada una de las casas. Entonces mira el efecto que tiene el miedo. Bueno, cierro esto a tu pregunta. Esperando que hayas entendido qué es entonces la infraestructura, ¿sí? Infraestructura es igual a base económica de la sociedad. ¿Cuál es la base económica de la sociedad en el capitalismo? Pues las empresas capitalistas, esas son la base económica, ¿sí? Cualquier empresa capitalista que busca la rentabilidad por la rentabilidad y el lucro, porque genera eso plusvalía, y la plusvalía y más plus producto, que es, perdón, plus trabajo, es decir, más trabajo, genera pues mayor lucro en la sociedad. Esa es entonces, mira, la base económica, también llamada infraestructura económica. ¿Alguien más? No, profe. A ver, yo les voy a preguntar a ver algo entonces. A ver, yo por aquí tenía es que esta mañana tuve una clase sobre el islamismo y apareció una pregunta. A ver, ¿dónde está? Pues una pregunta bien interesante. A ver, miren. Claro, estábamos hablando de islamismo, pero también es aplicado al caso de la religión católica. Profe, yo tenía una pregunta. A ver, dígame. En todo, papi, estoy en clases. En todo bueno, lo que hemos visto de las diferentes corrientes económicas que también tienden a hacer luego políticas, y como usted mismo menciona ahorita, profe, la religión tiene un papel muy importante en todo lo que es esta parte de la economía, a lo menos en la parte clásica, pienso yo. Y al hablar de esta infraestructura, cada infraestructura se maneja dependiendo la corriente económica. No. Mira, a ver, hay que entonces, claro, ahí hay que revisar los clásicos, todos los clásicos de la economía que hemos tenido en Occidente, porque hay que hablar de Occidente. Y cuando digo Occidente, me refiero a Europa desde el siglo XVI. Bueno, Occidente se entiende más bien desde las eras platónicas, eras aristotélicas, de los griegos, estoy hablando 6 siglos antes de Cristo, en esa región. Es decir, todo lo que se va a desprender desde Grecia para adelante, que va a pasar por el medievo, por el oscurantismo, el renacentismo y la época moderna que empieza en el siglo XVI para adelante, más bien la época moderna, a ver, según Enrique Dussel, él dice empieza con la venida de España a América y la invasión de españoles y portugueses en este continente. Es decir, él dice desde ahí empieza la época moderna hasta el día de hoy. Bueno, entonces mira, es decir, el tema de esa economía, es decir, la economía capitalista, tiene varios autores. Es decir, hay autores que la defienden, que incluso empiezan a plantearla. Por ejemplo, recordemos el caso de un judío errante que va a vivir en España en el siglo XII. Me refiero a Maimónides. También hay otro, un árabe, J.B.N. Yaldum, que es árabe. Estos dos también tienen una fuerte influencia en la creación del liberalismo clásico. El liberalismo que empieza ya por el siglo XII con dos ideas fundamentales. La primera es
que el ser humano es libre por naturaleza y por lo tanto nadie le puede poner límites, es decir, lo que ellos llaman ausencia de coacción. Entonces, mira, ahí tienes un primer pilar del liberalismo. Claro, eso hay que ver, si uno empieza ya a analizar eso, pues ahí encontramos muchas falsedades. Inicialmente parece bonito porque tú dices, ah, claro, la libertad del individuo pues está por encima de cualquier cosa. Pero uno puede empezar a preguntarse cuál libertad, pues. ¿Existe la libertad? ¿Hasta dónde existe la libertad? ¿Qué es la libertad? Y empiezas a preguntarte una serie de cosas, porque no existe pues la tal libertad así absoluta como está diciendo Maimónides, ausencia de coacción. No, ese es bueno, pero ese es un primer elemento del liberalismo que vamos a tener posteriormente. Y otro es el tema del valor de las cosas. Es decir, Maimónides va a decir que las cosas tienen valor dependiendo de la persona que les da valor. Es decir, que si yo tengo en mis manos un marcador de tiza líquida y ese marcador, pues mira, yo le doy un valor, el que yo quiero, estamos hablando entonces, mira, de un valor subjetivo, o sea, un valor de opinión, un valor que yo le doy independientemente de lo que está debajo, como costo, como es decir, los gastos también que hay que hacer para fabricar ese marcador. Es decir, depende mucho de cuánto yo opino que debe costar ese marcador. Entonces, mira, el valor de las cosas, dice él, entonces dependen del sujeto, es decir, de la persona que les da valor. Mira, sobre esos dos pilares se va a levantar el liberalismo clásico, que va a pasar, estoy hablando siglo XII en Occidente, y eso se va a extender, por ejemplo, España va a ser uno de los países, porque además, sobre todo Maimónides vivió en España, en Salamanca, y bueno, y son los creadores ya de escuela. ¿Cuál es la escuela que van a crear ellos? Van a crear la escuela financista y bancaria además. Pues, es decir, ellos dicen que el dinero pues tiene que producir utilidad, el dinero tiene que ser útil y tiene que reproducirse, ¿sí? Como tal. Entonces, mira, estamos ya dentro del campo del utilitarismo, ¿ves? Entonces, ¿qué tenemos? Dos corrientes ahí ya. Uno, la del liberalismo inicial, clásico, y dos, tenemos ya del utilitarismo. Entonces, ahí vamos a encontrar ya una serie de autores utilitaristas que van a desarrollar, digamos, esa teoría Claro, del... profe, o sea, pero mi pregunta, sí me Sí, escuchan, ¿cierto? sí. Ya, partía por, pongámosle un ejemplo un poquito más práctico en la actualidad, ¿ya? Ah, ya, Eh, listo. vamos, ya, entonces estábamos hablando del capitalismo como tal, ¿no es cierto? Entonces sabemos todos Sí, que el capitalismo, una muestra del capitalismo en carne propia es, digamos, Estados Unidos, ¿no es cierto? ya, sí, Entonces es un país totalmente capitalista, ¿estamos de acuerdo en eso? sí. Entonces partimos que en Estados Unidos, al momento de que todas estas corrientes económicas, políticas, se dividen solo en dos, que serían al momento de entrar a hablar del Estado como tal, no sé si me hago entender, o sea, el Estado como una figura la cual regula todos Ajá, estos aspectos de la riqueza y del valor de las cosas. Entonces hablamos de demócratas y republicanos. ya, Entonces decimos que los republicanos tienden a ser conservadores, por así decirlo, defienden ya, impuestos, que los salarios aumenten, o sea, tienen una inclinación socialista, por así decirlo, en un país que es capitalista. Eso es lo que yo quería que me explique, profe. O sea, cómo esta infraestructura, o sea, o esta estructura que tiene un país como Estados Unidos puede tener o puede basarse en pensamientos que tal vez son todo lo contrario a lo que ellos manejan. Porque obviamente no es lo mismo decir que tienen un presidente demócrata o un presidente republicano, o un conservador o un liberal, como lo que nos estaba explicando, profe. ujú. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, cómo se canaliza esta economía o estas corrientes para que un país totalmente capitalista tenga tintes socialistas o tenga tintes liberales? O sea, es como que ellos se adhieren o ellos hacen que esta economía tenga un flujo o una circulación que vaya con estas opciones que ellos manejan o con estos pensamientos que ellos tienen o lideran. Mira, si hablamos de Estados Unidos, es esencialmente capitalista, como decimos, si estamos de acuerdo ahí. Lo que pasa es que hay autores, pues, dentro de ese marco del capitalismo y liberalismo, porque como filosofía es el liberalismo clásico, y ahora, en la actualidad, en el caso estadounidense, pues es el neoliberalismo.
Por ejemplo, ahí el padre del neoliberalismo es la escuela de Chicago, con los Chicago Boys, y entre esos hay, por decirte, a ver, te voy a dar el nombre de Milton Friedman, uno de los grandes creadores de la corriente neoliberal que se va a crear en Austria, con el señor Karl Popper y también con el señor von Hayek. ¿Sí? Estamos hablando del año 1944, 1946, sí, del siglo XX, donde van a crear esa escuela. Es decir, después de la Segunda Guerra, ya ellos pues están ya pensando en cómo va a ser el futuro de la economía capitalista. Y claro, y para América va a ser Milton Friedman el encargado de esa corriente y por supuesto de expandir la visión. Entonces, mira, son autores que apuntan a lo mismo. Es decir, el capitalismo es la esencia ahí. Es decir, en Estados Unidos no se puede separar porque, mira, republicanos y demócratas son lo mismo al final. Lo que pasa es que son dos tendencias de partidos, unos un poquito más demócratas, pero que al final terminan en la misma idea de Estados Unidos capitalista e imperialista. Es decir, ellos, Obama, por ejemplo, un poco más demócrata, pero al final termina favoreciendo la misión de los Estados Unidos, como lo decía Wilson en el año 1900. Estados Unidos tiene la misión en el mundo de llevar la libertad y la democracia a todas partes, por las buenas o por las malas, porque eso es lo que él creía, y así siguen creyendo los norteamericanos hasta ahora. Lo que ellos creen de democracia, pues tienen que imponerlo en cualquier parte del mundo. Lo que ellos creen de libertad igual, que es la libertad de mercado, básicamente, porque ahí no hay otra libertad, sino la de mercado. ¿Sí? O sea, oferta y demanda, básicamente. Entonces, hablar en Estados Unidos, pues, de distintas corrientes de pensamiento, sí hay autores, pero que al final apuntan a lo mismo. Entonces, no hay diferencias. Por eso es que en Estados Unidos no vas a encontrar posiciones socialistas. Es decir, hay un socialista, pues será raro y será muy mal visto porque no es posible encontrar eso. Claro que hay autores también súper críticos. Por ejemplo, te voy a poner uno que yo sigo también estudiando, lo que es a Noam Chomsky, ya un viejito del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este es un gran crítico de todos los gobiernos de Estados Unidos, por decirte un nombre. Otro nombre que te puedo decir de otra universidad es William Robinson, un estudioso de las ciencias sociales en Norteamérica. Digamos, es un gran crítico del sistema norteamericano, y así vamos a encontrar otros también. O sea, hay sumamente gente crítica ahí. Incluso hay un candidato ahora que está digamos, con perspectivas políticas de reemplazar a Trump, y le están haciendo la vida imposible. Pero estoy hablando de excepciones, porque en realidad el país norteamericano como tal, pues su esencia es el capitalismo. Así nació desde la Revolución Norteamericana y así continúa, y bueno, y ese es el que está en crisis en este rato. Es decir, está yéndose a pique. Y te digo, no porque a mí se me ocurra, sino te voy a dar un autor que lo puedes leer también. Se llama Samuel Huntington, que fue secretario de Estado en décadas anteriores, y escribió un librazo ahí que se llama El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Y él cuenta, dice, mira, Estados Unidos ya desde los años 70, porque el tope de ese país llegan hasta 1970, la economía crece y después empezó ya para abajo. Y no ha parado desde ahí hasta acá. Ahorita la segunda deuda más grande son los Estados Unidos, y la tiene con China. El primer país endeudado es Japón, y luego le sigue Estados Unidos. ¿Ves? Para decirte solo un dato, que eso cuenta mucho a la hora de la guerra contra China también, y lo que quieren también recuperar esta zona de este continente que estamos nosotros, pues para ellos, porque la doctrina Monroe decía América para los americanos. Entonces están queriendo recuperar. Bueno, regresando al argumento anterior, mira, entonces yo diría que todo tiende a lo mismo. Todos los autores en Estados Unidos, pero en Europa en general lo mismo, tendieron, por ejemplo, John Locke, por decirte, o Thomas Hobbes, ya siglo XVI, John Locke también en el siglo XVI, XVII, y así,
te podría seguir señalando todos los que, bueno, nosotros estudiamos también y ustedes seguro que van a estudiar, pues tienden a la misma, es decir, todo tiende al mismo punto, ¿sí? Se concentra, que es en el capitalismo de Occidente. Entonces yo no veo ahí diferencias. Por eso también hay que entender, mira, que el socialismo como corriente de pensamiento y filosófica nace en el seno del capitalismo, no nace en otra parte, nace allí. Y hay que entender, a ver, mira, siglo XVI a 1518, 1519, mira, Thomas More, de Inglaterra, pues él creó un libro que se llama La Utopía, justamente, ¿ves? Ahí encontramos ya un primer socialismo que es un socialismo utópico y bien interesante, ¿ves? Hay que leerlo. Posteriormente tenemos todos los socialistas utópicos también, como Owen, por ejemplo, Orwell, por ejemplo, entre otros, igual que son socialistas utópicos, pero que ya están haciendo una fuerte crítica al capitalismo y están buscando alternativas. Y luego llegamos al siglo XIX, mira, el que estamos estudiando en este rato, que es Karl Marx, uno de los grandes representantes de ese siglo, a 1840, a 1800, bueno, hasta el día de su muerte en 1883. Y después el legado que ha dejado pues a todo el mundo, porque ahora en todas partes se estudia Marx, unos lo estudian para derrocarlo y otros lo estudian para aprovechar las ideas del autor, pero hay que pasar por Marx estudiándolo, porque si no, entonces, pues, decir, es un autor fundamental, así como Smith. Smith es un autor fundamental que hay que estudiarlo, o también Hegel, por ejemplo, es otro autor, y así. Entonces, mira, Marx es otro autor que lo puedes leer desde la filosofía, como lo puedes leer desde el derecho, como lo puedes leer desde las ciencias sociales, la sociología, la antropología, y también desde la economía, como estamos haciendo en este momento, ¿ves? Bueno, entonces yo no sé si te dejé clara la cuestión, pero yo lo que diría es que todas las corrientes dentro del liberalismo tienden hacia la justificación del capitalismo. Por eso es que ahí, desde una visión crítica, pues terminamos nosotros diciendo que justificar el capitalismo es hacer una apologética. ¿Qué es una apologética? Una apologética es defender una creencia, cierta o no, pero la defiendes a capa y espada, es decir, hasta con la guerra y con la vida la defiendes. Pero científicamente hablando, pues mira, eso no es cierto. O tendrá algunas cosas ciertas, pero otras no. Entonces, desde el punto de vista científico, no aguanta una crítica científica el liberalismo, por ejemplo, y peor el neoliberalismo ahora. No aguanta. Entonces se convierte en apologética. En realidad se convierte en una religión. Y claro, en las religiones, pues, lo que predomina es la creencia ciega, sea que sea cierto o no cierto, pero tú sigues creyendo y la defiendes además, porque es religión. Eso pasa con la religión. Entonces, en Occidente el capitalismo se convirtió en religión. Estas corrientes que terminan justificando como el liberalismo y ahora el neoliberalismo terminan justificando el capitalismo, están defendiendo una religión, es decir, es una religión del capitalismo. Ahora, ¿cuál es la base de la religión del capitalismo? Pues es el dinero. Ahí está. En realidad la crítica es que el dinero se convierte en un fetiche. Por eso es que hay fetichismo del dinero y el dinero es una mercancía. Entonces, estamos hablando de que hay un fetichismo de la mercancía, de toda mercancía, ¿sí? Y bueno, y esa es la religión actual, que tiene mucho ahí que cortar, o hay que cortar mucho ahí en esa cuestión. Desde el punto de vista de la ciencia. Ahora, si no quieres pues desde la ciencia, sino que quieres desde la perspectiva religiosa, claro, terminas defendiendo eso como sea. Eso es lo que puedo decirte yo en cuanto a, digamos, a la pregunta. Profe, Sí. y solo para concluir, desarrollar es, como se llama en la clase, ¿no? Desarrollar un pensamiento económico o una postura económica crítica independiente de cada uno, a la larga también es desarrollar una posición política, o sea, identificarse con alguna posición política, o no tiene nada que ver mi dirección económica a mi seguimiento político, por así decirlo. No, claro. Mira, a ver, si yo tomo Aristóteles decía que el ser humano es un animal político, mira, él decía eso.
sum politicum, decía él en su idioma. Entonces, animal político significa que todo ser humano, independientemente del credo, de la región, del nivel intelectual, de la creencia que tengas, de, qué sé yo, si estás en la política o no, incluso tus palabras, tus acciones, todo es político. En el sentido general, ¿sí? No estoy hablando del partido político, no. Estoy hablando de que el ser humano, por ser animal social, porque eso es un político, animal social, es decir, por ser sociables, por naturaleza, por ser seres eminentemente de tribu, de clan, llamémoslo decir es la socialidad humana como tal. Es decir, ese es un primer elemento que hay que considerarlo para hablar de lo político. Entonces, cuando tú tomas una posición, es decir, por ejemplo, tomas una orientación en la economía o en la política o en la filosofía, hasta en las ciencias, es decir, cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, ahora mismo, mira, ahora mismo tú eres, llamémosle así, un animal político en los términos aristotélicos, o yo también. Si no nos escapamos a esa dimensión, porque es una dimensión humana que está con nosotros, nos acompaña todo el tiempo por ser seres sociales. Y bueno, y defendemos eh, alguna corriente o vamos tras una corriente que es la que te convence. Entonces, eso es político. Entonces, si tú, por ejemplo, si alguien dice, a ver, dice, yo creo en Adam Smith, porque Adam Smith dice, a ver, que la libertad de los seres humanos se traduce en el mercado, es decir, para comprar y vender, libre oferta, libre demanda, y dice, yo creo en eso. Mira, eso es político. Y a eso si le añadimos, Adam Smith también dice, el Estado pues debe intervenir mínimamente, debe encargarse de, por ejemplo, de pagar dinero a los pobres, porque los pobres tienen que vivir, no pueden quedar ahí destinados a la muerte. Entonces hay que darles algo de dinero para que puedan sobrevivir. Entonces, el Estado no debe meterse en la cuestión económica. La economía tiene que estar separada de la política. Pues empieza a separar ya eso. Y así los economistas después que vienen de Smith, pues creen en eso también. Mira, ahí tenemos otro elemento. Eso es político. Hay una dimensión política ahí. Y si a eso le añades Smith que también decía, bueno, la propiedad privada viene por naturaleza. Es decir, Dios nos creó a nosotros los humanos con la libertad de obtener lo que queremos, empezando por el esfuerzo, es decir, haciendo esfuerzo. Entonces, todo quien hace esfuerzo, pues tiene derecho a tener su propiedad. ¿Ves? Ahí aparece ya el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad es el derecho del individuo. Y el derecho del individuo es el derecho político. El derecho político significa que tienes un derecho que te da también el Estado para hacer o deshacer cuanto tú quieres y a través de la ley. Entonces, mira, ya aparecen ya los derechos políticos, que llamamos el ciudadano. Entonces, ¿quién tiene derecho político? El ciudadano. ¿Qué es el ciudadano? Pues es un individuo abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque dice, todos somos iguales ante la ley. Entonces, todo ciudadano es igual ante la ley, pero ese ciudadano, ¿quién es? Es decir, toditos somos ciudadanos, sí, ante la ley, e iguales además, pero en realidad no se considera al individuo concreto, a la persona concreta, ¿ves? Entonces, mira, si seguimos hilando fino ahí, es decir, te vas a encontrar que la propiedad privada, pues según Smith, pues dice, hay que garantizarla. Entonces, ¿quién va a garantizar? La ley y el Estado. Entonces, como hay un Estado mínimo, tiene que garantizar la propiedad privada. Mira, y él sigue, bueno, así en su discurso. Y finalmente eso se siguió multiplicando en los siglos hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy seguimos creyendo que las cosas son así y que además son naturales. Y si es que el religioso por ahí aparece, dice, no, es que también son
son puestas por Dios. Dios es el que quiere eso así. Por lo tanto, pues las cosas hay que dejarlas como están. ¿Ves? ¿Qué terminas haciendo? Justificando el sistema, justificando lo que me preguntaban antes, la infraestructura de la sociedad. ¿Ves? ¿Quién justifica la superestructura de la sociedad, que es el Estado, la ley, y la religión y todo eso termina justificando? Entonces, eh, para terminar mi intervención, yo diría que hay una dimensión política porque el ser humano es así, o sea, somos creados así, hemos venido al mundo así, es decir, tenemos esa dimensión política entre nosotros y no hay como olvidarse. Por eso es que no existe la neutralidad cuando uno habla, cuando uno actúa, cuando uno adopta una determinada posición. No hay neutralidad, ¿sí? Sino que hay que más bien ser conscientes de eso. Yo, por ejemplo, soy consciente de mi posición política que yo tengo ante la vida, mi posición política ante la sociedad, soy un crítico del capitalismo, mi posición política ahora ante la pandemia, mi posición política ante las relaciones sociales, ante los sistemas, etcétera, etcétera. Sí, eso es una dimensión política, ¿ves? Porque la he ido adquiriendo también con el conocimiento, con la información que voy teniendo, con los estudios que he ido haciendo. Entonces vas tomando más conciencia, ves, de la vida y bueno, y al final dices, y desde la perspectiva científica, de hecho, porque todo eso yo te añado, mira, lo que yo digo tiene una base científica, es decir, para eso estudiamos ciencia, ¿sí? No estudiamos ideología, no estudiamos, es decir, cualquier cosa, Condorito, no. Estudiamos porque hay conocimiento ahí, ¿sí? Bueno, y los profesores, algunos nos rajamos también estudiando, pues porque necesitamos entender mejor este mundo en el cual uno vive, ¿sí? Y para mejorar la sociedad, de hecho, porque es la idea, que ser mejor y dejar a las próximas generaciones mejor la sociedad a lo que la hemos encontrado, ¿sí? Y ahora peor que está la cosa, entonces, bueno, algo hemos de hacer. Hay el efecto mariposa, te cuento esto, mira, el efecto, yo creo en el efecto mariposa, ya parece religión, es que te digo, pero es real. El efecto mariposa es un efecto que, a ver, una mariposita que vuela y aletea. El efecto mariposa es que esa mariposa al aletear produce unos movimientos de la realidad, un movimiento del aire, un movimiento, es como cuando botas en la piscina, por ejemplo, una piedrita y empiezan a partir de la piedrita empiezan a abrirse como unas olas, ¿ves? Y se va agrandando y después termina como un tsunami. ¿Ves? Lo mismo pasa con el aleteo de la mariposa. La mariposa mueve las alitas, parecen como inocentes, pero sin embargo tiene efectos en el entorno. Una mariposa incluso podría crear hasta llamémosle una revolución, imagínate, para decirte, ese movimiento muy así finito, pero podría llegar a creer eso. ¿Por qué? Porque, y aquí viene la explicación, porque todo efecto, algo que causa algo, produce un efecto, sea positivo o negativo. Y ese efecto, pues, se expande por todas partes y llega a todas partes, aunque sea una cosa bien chiquita. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, mira, ahora estamos estudiando, parece inocente, pero no. Muchas de estas ideas seguramente posteriormente van a tener efectos en ustedes, como en mí también tuvieron efectos. ¿Ves? Escuchando a profesores, yendo a conferencias, leyendo libros, qué sé yo, una serie de cosas que uno hace en la vida, trabajando en el campo, ahí con campesinos, qué sé yo, bueno, muchas cosas que hace. Entonces, mira, tiene unos efectos, ¿ves? Ese es el efecto mariposa. No sé si me captaste, pero lo que quería decirte es, eso es político. Entonces, hay una dimensión política ahí. Por eso es que lo que estamos estudiando no es inocente para nada. Y de ahí que cada uno de ustedes, pues cualquiera de las posiciones que adopte, pues es un efecto político y tiene efectos políticos en la sociedad, para bien y para mal.
¿Qué más, chicos? A ver, Jocelyn. Yo clarísimo. ¿Y Jocelyn qué dice? Nada, profe. Todo Todo- quedó claro con las preguntas que dijeron nuestros compañeros. Ya, ojalá. Bueno, les dejo la pregunta pendiente que yo tenía y ahí terminamos la clase. Miren, esta mañana les hice esta pregunta a estos estudiantes que son de antropología, pero claro, con ellos estamos revisando lo que es el Islam, que ese es un sitio del planeta desconocido para nosotros, pero tiene que ver con la religión. Y el Islam es una religión que podría servir muy bien también para nosotros los católicos y los cristianos. Es decir, podemos cambiarle la palabra y en lugar de Islam ponemos cristianismo. Y yo pregunté así, ¿por qué, llamémosle ahora, el cristianismo traslada los problemas humanos de este mundo al más allá, a la eternidad? Esa era mi pregunta y ahí les dejé planteando esa pregunta. Yo preguntaría lo mismo. ¿Por qué el cristianismo como religión traslada todos nuestros problemas de ahora que hay que resolverlos, los traslada para el más allá? Es decir, en el otro lado, pues ahí se resolverán los problemas, por ejemplo, de justicia o de injusticia, problemas de resolver los temas de la sociedad y todo eso. ¿Y por qué no ahora? Bueno, esa es mi pregunta. Bien, jóvenes, ha sido un gusto conversar con ustedes. Les cuento que les puse sus notas ahí en el aula virtual, revisen. Están ya voy a buscar también cómo es evaluar las que me pusieron. Creo que estaban hasta el día de hoy, ¿sí? Y bueno, evaluarlas. Y que les vaya bien. Hasta la próxima clase. Profe, Sí, ¿y dónde están las notas? están, creo que debajo en su aula virtual donde yo puse el link para que ustedes se conecten, ahí están. En la primera unidad, digamos en la primera temática de la clase. Ya. Programa de estudios. Ahí es, sí. Ya. Bueno, en general están bien, no están mal. Por eso es que no me quejo tampoco. Bueno, profe, Sí, gracias. están bien. Listo, jóvenes, nos vemos entonces. Hasta pronto. Hasta pronto, profe, cuídese, buena noche. Chao. Hasta luego.